Ok, ya vamos a iniciar con el evento. Primeramente, buenos días con todos, todas y todes. Eh, el evento que hoy día va a ser realizado está siendo organizado por el Centro Federado de Ciencias Sociales y bueno, yo voy a tener el rol de moderadora. Mi nombre es Luz Maita y yo soy secretaria de Cultura del Centro Federado de Ciencias Sociales. Eh, bueno, el objetivo de este evento es reflexionar acerca de cómo en estos 200 años en los que se ha formado la República Peruana, las mujeres siguen y han sido siendo invisibilizadas y apartadas de la esfera pública. Por lo tanto, aún no han sido consideradas ciudadanas como tal. Aún se puede ver una desigualdad frente a nuestros pares varones. Por lo tanto, lo que queremos lograr con este evento es reflexionar en torno a estas opresiones que se han dado a lo largo de la historia y que se siguen dando día a día. Y también recuperar nuestra memoria, recuperar a las heroínas que han sido olvidadas para poder fortalecer más nuestro feminismo, nuestro rol como mujeres, para hacer notar lo importantes que somos y que hemos sido, que no somos invisibles, que existimos y que hemos estado existiendo a lo largo de la historia. El tema de esta sesión es reconstrucción de la memoria a través del arte, heroínas invisibles. Forma parte de un taller de varias sesiones. Esta viene siendo la primera. Y bueno, como mencioné, el objetivo va a ser visibilizar a las heroínas que han sido olvidadas. Bueno, quisiera primero presentar a Lizzy Ramírez, Karen Bernedo y Ana Correa. Eh, Ellas son mujeres que de algún modo han tenido un rol bastante activo y en cuestiones sobre el arte y sobre la historia. Y ellas vienen siendo invitadas y van a hablar sobre estos temas, pero en relación a algunas preguntas que les vamos a proponer. Las preguntas que van a guiar este conversatorio son, en primer lugar, ¿por qué es importante recuperar la memoria y visibilizar a las mujeres que participaron en el proceso de independencia? ¿Cuál es el papel del arte en este proceso? Esta pregunta va a tener un tiempo de duración de 13 minutos para cada una de las participantes. La segunda pregunta es, ¿qué piensan sobre la frase "todos los días las mujeres luchan por su independencia"? Esta pregunta tiene 7 minutos para cada una. Y bueno, luego de esto vienen las preguntas de los asistentes que van a durar más o menos 5 minutos entre la pregunta y la respuesta, aunque lo ideal es juntar entre 3 preguntas para que luego sean respondidas. Y bueno, por último, va a haber una reflexión final sobre el Bicentenario y las mujeres que va a ser dada por cada una de las participantes de este evento. Y bueno, como les mencioné, ya vamos a empezar con este evento, así que voy a repetir la primera pregunta y quisiera que cada una de ustedes mencione qué piensa sobre eso. El orden es el siguiente. Primero va Lizzy, luego Karen y luego Ana. Como mencioné, la respuesta tiene que ser más o menos de 13 minutos, este, como máximo. Y bueno, la pregunta es la siguiente. Para ustedes, ¿por qué es importante recuperar la memoria y visibilizar a las mujeres que participaron en el proceso de independencia? ¿Cuál es el papel del arte en este proceso? Bueno, primero estaría Lizzy. Buenas tardes a todas y todes. Me siento muy feliz de poder compartir este conversatorio, ¿no?, virtual
en el que podemos afianzar estas luchas, ¿no? Desde las mujeres, ¿no? Que son históricas, que son una memoria y un legado que nos renueva de fuerzas constantemente, ¿no? Gracias a Paola y a sus compañeras por la invitación y les felicito por estas iniciativas. ¿Sí? Para responder a la pregunta por qué es importante recuperar la memoria y visibilizar a las mujeres que participaron en el proceso de la independencia. Personalmente yo soy activista, artista, pero esencialmente activista por los derechos de las mujeres. Y para ejercer nuestros derechos también es necesario reivindicar nuestras memorias, ¿no? Reivindicar a aquellas mujeres que han luchado a lo largo de la historia, como en el proceso de la independencia, no solo por la liberación de Latinoamérica en su momento, sino también por una liberación propia como mujeres, ¿no? Somos conscientes del momento en el que vivimos, donde la violencia y la desigualdad aún son persistentes, pero imaginen la realidad de aquel tiempo, ¿no? De inicios de 1800, ¿no? Donde existía muchísima más represión religiosa, muchísima más represión social, ¿no? Sobre las mujeres que aún así, contra toda adversidad, lucharon por conseguir su propia libertad y la libertad de sus pueblos, ¿no? Yo quería comentar justamente a partir de esto, el año pasado tuvimos oportunidad de participar diversos artistas, activistas en la muestra Emancipadas y Emancipadoras, y entre las luchadoras que teníamos para elegir, elegí a Manuela Sanz porque me pareció muy importante cuestionar la imagen que se había hecho de ella siempre, ¿no? Como la libertadora del libertador, o aquella mujer que resaltaba por su sensualidad más que en sí por la lucha que ella había hecho, ¿no? Y justamente es necesario reivindicar la memoria de nuestras referentes, ¿no? Porque la historia siempre está contada desde el poder, ¿no? Desde el poder y desde las jerarquías, y en este caso patriarcales, ¿no? Que en vez de mostrar la rebeldía que tenía Manuela Sáenz, ¿no? No solamente ello, ¿no? Sino sus altas capacidades intelectuales, ¿no? Y su pasión por la estrategia militar incluso, ¿no? Lejos de ello siempre la han visibilizado en el arte justamente, ¿no? En las pinturas que de ella se han hecho a través de la historia, como aquella mujer compañera del libertador, como aquella mujer rebelde en el sentido de la sensualidad, ¿no? Porque dejó a su marido, ¿no? Para estar con Bolívar. Entonces son arquetipos, ¿no? Que tratan de implantarnos de cómo son las mujeres y de la estigmatización propia que reciben por tener también una libertad en sus afectos, en su sexualidad, ¿no? Yo quería mostrarles algunas imágenes, no sé si se podría compartir pantalla. Sí, creo que sí, ¿Sí se sí puede? vas a poder. A ver, ahorita voy a hacerte coanfitriona. Ya, a ver. Dame un minutito que carga la imagen. A ver. Ya, quería mostrarles justamente por qué es necesario cuestionar la iconografía, las imágenes, de cómo el arte en su momento reafirma o no una memoria, ¿no? Estamos hablando de un tiempo en el que todavía no hay un registro tan fiel como la fotografía o el video, estamos hablando de un tiempo en el cual la pintura es la que va necesariamente a acompañar el estereotipo o lo que aquellos que desean, que quieren de alguna manera imponer una visión de la memoria en sí misma, ¿no? Ejercer, ¿no? Y estas visiones son justamente de lo que les comentaba, ¿no? La mujer luchadora, no como mujer luchadora, sino como compañera, ¿no? Dame un instante que, bueno. A ver, un ratito. No, destacando pues la sensualidad, ¿no? Pero no los valores propios de ella como mujer luchadora, ¿no? Esa es la típica imagen de cómo se ve Manuela. Estas son como más refinadas, ¿no? Como más recatadas. Y esta es
típica imagen, ¿no? Al lado de Bolívar y muy sensual ella, ¿no? Pero de entre todas las imágenes que pude encontrar, la que más me llamó la atención fue esta, y de hecho esta es la que me inspiró para la obra que realicé, donde sí se ve a ella como una estratega militar, ¿no? Ella luchó también por la independencia no solo latinoamericana, sino también de nuestro país. Ella batalló, luchó en las batallas de Junín y Ayacucho, ¿no? Incluso fue condecorada con la Orden del Sol, ¿no? Por San Martín, y además pues dirigió los regimientos que pelearon, ¿no? Bravíamente en su tiempo, ¿no? Entonces esta imagen es la que a mí me resulta mucho más fidedigna respecto a su verdadero legado, ¿no? Y lo que ella misma siempre quiso para sí, ¿no? Como les comento, ella siempre fue una mujer muy, muy instruida, una intelectual, ¿no? Cuando ella, luego de este tiempo histórico, ella pues, se quedó acá en Perú, ¿no? También hizo lazos pues con diversos intelectuales y siempre destacó por ese valor que ella tenía, no por el papel que se le ha tratado de dar, ¿no? Y a raíz de eso es que realicé una obra justamente resaltando esos valores, ¿no? Precisamente, ¿no? A la libertadora e indómita Manuela Sáenz, ¿no? Que además tiene pues incluso sus orígenes tienen todo un trasfondo bastante, ¿no? Rebelde, ¿no? Ella hija de español, hija de mestiza, ¿no? Prontamente tuvo que tener una educación absolutamente religiosa, ¿no? Obligada a casarse por un interés subalterno más allá de sus propios deseos, ¿no? Entonces estamos ante una figura absolutamente indómita, rebelde, ¿no? Y cuestionadora para su tiempo, ¿no? Quería compartirles eso respecto a Manuela y justamente la importancia de realizar una investigación profunda sobre el legado de nuestras heroínas, ¿no? Y la trascendencia de su época realmente. Y quería también compartirles sobre Tomás Atito Condemaita, que ahí entra el tema de la poca visibilidad, ¿no? que tienen nuestras heroínas. Voy a compartirles la imagen, sí. Perdón. Acá. Okay, ya. Sí, bueno, esta es una ilustración que hice dentro de un proyecto que se llama, bueno, es una peruana que es una serie de publicaciones justamente para incidir en la memoria de las mujeres para niñas, ¿no? Acá Lizzy, está el libro. Lizzy, perdón, Bueno, Lizzy, ya varios años se han ido. Dime, la imagen no se ¿el ve. tiempo? No, la imagen no se ve, se ha quedado en la imagen de Manuela Sáenz. Ya, a ver, voy a compartir otra vez. ¿Allí se ve? Está ¿Allí se ve? cargando. Está cargando todavía. Ya, ahora sí. Ya Ahora sí se ve. Ya, buenísimo. Sí, la vemos. Bien, gracias. Entonces, como les comentaba, por ejemplo, no por su lado, Manuela Sanz ha tenido mucha visibilidad, pero por estos rasgos arquetípicos y machistas que han tratado de darle, pero por otro lado, otras heroínas nuestras no han tenido tal visibilidad y sin embargo siendo muy importantes, ¿no? Como en el caso de Tomás Atito Condemaita, que celebro que ya desde hace algunos años, a raíz de las luchas feministas, ya está empezando a ser mucho más explorada y valorizada, revalorada, ¿no? en su real dimensión. Y como les comentaba, es parte de una serie de libros, ¿no? que ya empiezan a tomar la necesidad de recuperar nuestras luchas, nuestras rebeldías y transmitírselas a las siguientes generaciones, ¿no? De niñas, de mujeres, ¿no? Que puedan comprender la importancia de reconstruir nuestra memoria, ¿no? Yo quería leerles una frase, ¿no? que ella dice, justamente dándole aliento a su compañera de lucha que era Micaela Bastidas, y donde ella le dice, continuaré hasta donde sea posible, ni mis mujeres ni yo dejaremos tranco de huellas sin cubrir, el invasor no pasará sino sobre nuestros cadáveres. Anima a Tupac y tú no desesperes, le dice ella a Micaela, ¿no? Y creo que es muy importante rescatar esa rebeldía y esa valentía propia de nuestras mujeres luchadoras desde siempre, ¿no? Y en el proceso independentista de un gran
valor. En el caso de Tomás Atita con Maita pasó pues una anécdota cuando el Ministerio de Cultura sacó un sello respecto a ella, en el cual la confundían con Bartolina Sisa, para tener noción de la poca memoria que tenemos, ¿no? De la poca memoria no construida que tenemos respecto a nuestras propias heroínas, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que ir cambiando desde la academia, desde la historia, la sociología, la antropología, pero también desde el arte. Toca contribuir a esa deconstrucción, reconstrucción de nuestra memoria, de nuestras luchadoras. Eso sería por mi parte. Gracias. Muchas gracias por tu participación, Lizzy. Ahora pasaríamos a Karen. Sería la segunda participante que va a responder la pregunta. Bueno, ante todo agradecerles la invitación, agradecer al Centro Federado y a ustedes por esta coordinación y este encuentro con ustedes, con los estudiantes y también con las demás colegas que me acompañan hoy día en estas reflexiones. Bueno, sobre la primera pregunta es bien interesante. Yo estaba pensando desde dónde abordarla y claro, es importante recuperar la memoria y la historia de las heroínas y de las protagonistas de la historia del Perú, y sin embargo también es importante mirar cómo la recuperamos, y para eso creo que se hace necesario analizar desde qué horizonte cultural, desde qué horizonte de sentido hemos construido el imaginario que tenemos ahora, hoy en día, sobre las mujeres que participaron en la historia, en las gestas de la independencia y en otras rebeliones anteriores, ¿no? Entonces, para eso hace falta tal vez mirar cómo se ha interiorizado en nosotros esas imágenes, ¿no? Porque si yo les digo a ustedes, Miguel Grau, inmediatamente tú tienes una imagen acústica de cómo luce Miguel Grau, ¿no? O si te digo Francisco Bolognesi o Alfonso Ugarte, porque nos hemos conectado de alguna forma a partir de la producción cultural, de la producción visual, de los textos escolares, de las ilustraciones, de las láminas, de todo aquello que ha circulado popularmente. Nosotros nos hemos forjado un ideal de nación, ¿no? En el cual las mujeres no están, ¿no? Porque si yo te digo la independencia del Perú, ¿cuál es la imagen de la independencia del Perú que se te viene a la mente? Es probablemente el cuadro de Juan Lepiani, que está en absolutamente todas las ilustraciones y que es digamos, la imagen que ha acompañado por años de años todos los relatos de la independencia, ¿no? Y en ese cuadro, pues, no están, ¿no? Que todos lo deben tener en la cabeza, porque todos sabemos de qué se trata ese cuadro, y es más, cuando ponemos Independencia del Perú en Google, es lo primero que nos aparece, nos va a aparecer ese cuadro multiplicado, es la imagen popularizada de la independencia del Perú, en la cual no hay mujeres, no hay indígenas, no hay afrodescendientes, no hay afroperuanas, afroperuanos, ¿no? Y lo que hay son hombres blancos militares, ¿no? ¿Desde qué horizonte de sentido, desde qué horizonte cultural se produce esa imagen? Que es ese cuadro, el cuadro de Juan Lepiani, fue realizado en 1906, ¿no? Además, Juan Lepiani pinta otra serie de cuadros relacionados a la independencia del Perú, ¿no? Desde un horizonte cultural en el cual las mujeres todavía ni siquiera podíamos ir a la universidad, ¿no? Porque recién podemos ir a la universidad en 1908. Entonces no hay mujeres historiadoras, no hay mujeres que escriban la historia. Recién, finales del siglo XIX, son las primeras, la primera generación de mujeres ilustradas, donde está Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello, María Jesús Alvarado, principios del siglo XX, soy la Aurora Cáceres, Carolina Freire, y toda una serie de intelectuales que también se van a enunciar desde el periodismo, pero que recién están emergiendo a finales del siglo XIX, entonces va a ser un poco difícil que ellas estén escribiendo la propia historia de las mujeres. Entonces, primero hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Hay un horizonte cultural, un horizonte de sentido en el cual las mujeres todavía no tenemos acceso a derechos fundamentales como es la educación superior o como es el voto, ¿no? que llega más allá de la segunda mitad del siglo XX.
Y el segundo horizonte de sentido que quiero colocar acá es que es el racismo científico, ¿no? ¿Qué cosa es el racismo científico? El racismo científico, pues, es esta justificación que viene desde la academia y desde la ciencia para decir que los indígenas y las indígenas eran una raza inferior, genéticamente, que biológicamente eran inferiores, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque entonces ahí sí podemos entender por qué las imágenes y las pocas imágenes que hay de las mujeres de la independencia han sido blanqueadas y de alguna forma se le ha quitado no solamente sus rasgos indígenas, sino se le ha tratado de quitar en todas sus representaciones sus procedencias indígenas, ¿no? Entonces les voy a compartir en realidad no quiero compartir muchas imágenes, pero por ejemplo, para yo hacer la muestra, bueno, la muestra de Emancipadas y Emancipadoras la curé yo, en el Centro Cultural de España el año pasado participó Lisi, ¿no? Que acaba de hablar del trabajo que ella propuso alrededor de Manuela Sáenz justamente para esa muestra, y bueno, y Anita también pudo participar en las actividades paralelas con la obra de las mujeres de la independencia que ha realizado, que seguramente nos va a comentar sobre ella. Pero les quería compartir estas imágenes porque la reflexión tiene que ver con el Bicentenario, y estas son las portadas del centenario, ¿no? O sea, yo, para hacer la investigación de Emancipadas y Emancipadoras, casi barrí con todos los archivos que se generaron visualmente sobre las mujeres en el centenario, y lo que encontré, esas son algunas de las portadas, porque hay muchas más donde aparece representación femenina, ¿no? En la cual no hay mujeres con nombre propio, o sea, ni siquiera están ni María Parado de Bellido ni Micaela Bastidas, que son las que nos enseñan en el colegio, sino las mujeres encarnan valores morales, ¿no? Que tiene que ver con el sentido de la época de lo que tenía que ser una mujer, ¿no? La mujer tenía que representar la decencia, la justicia, podría ser una madre patria, pero no hay mujeres con nombre y apellido que ya hay en las crónicas y en los registros históricos de siglo XIX, en la cual podemos encontrar no solamente los archivos de Indias de Sevilla, en la cual en las cartas podemos encontrar sobre la participación de Micaela Bastidas y de Tomás Atito Condemaita y de Cecilia Tupac Amaru y de Marcela Castro y de todas las demás mujeres participantes de la rebelión de Tupac Amaru, sino que también hay crónicas y hay biógrafos ya. Los primeros biógrafos de María Parado son finales del siglo XIX. Entonces, existen esos documentos, pero no los hemos mirado. Por eso yo digo, sí, es importante rescatar la historia, pero es importante también entender cómo la hemos venido rescatando, porque son esas formas de representación las que tenemos que repensar y problematizar, ¿no? Porque para nosotros, de alguna forma, hemos tomado por sentado que Micaela Bastidas tiene que ser esta imagen de cuello largo y blanca, con la trenza al costado, de una mujer estilizada, cuando los archivos de Indias de Sevilla, las misivas que se encontraron entre Tupac Amaru y Micaela Bastidas, y los testimonios de la época dicen que era una mujer a la que le decían la Zamba. Probablemente, o quizá era mulata, no lo sé, pero digamos que la construcción de su imagen y la popularización de su imagen ha respondido más al ideal y al horizonte de sentido y al horizonte cultural de la época, que buscaba quitarle los rasgos indígenas a las mujeres heroínas de la patria. De hecho, hay un texto muy interesante de Nelson Coronel sobre la discusión del monumento de María Parado de Bellido. Del monumento de María Parado de Bellido que se hace en 1924, y también sobre el primer óleo que se hace sobre ella, que es el fusilamiento de María Parado de Bellido, que todos conocemos, lo hace Consuelo Cisneros en 1929. Pero, en todo caso, a lo que voy con esto, y lo que quiero decirles, es que estas imágenes, lo que quisimos con Emancipadas y Emancipadoras, en todo caso, fue problematizar estas imágenes, ¿no? Entonces les voy a compartir una frase, les quería leer esta frase de Nelson Pereira, de la investigación de Nelson Pereira, sobre la investigación que hace él de las negociaciones de la construcción del monumento en 1924, ¿no? Entonces él dice:
Para construir el monumento, los escritores expiaron previamente la imagen de la heroína según los intereses y expectativas de la inteligencia a la que representaban. María Parado de Bellido era campesina de Paras, en Ayacucho, y según ellos los campesinos no podían desarrollar acciones de abnegación heroica o cualidades como la valentía y la lealtad, porque históricamente ocupaban una posición estamental inferior y eran considerados como inferiores mentales condicionados por el proceso histórico, desde la conquista, o la geografía. Por ello, en los escritos de Medina y del Pino aparecen no como una campesina, sino como una mujer mestiza, con anclaje urbano, bilingüe y poseedora de recursos económicos, perteneciente a un grupo con ilustre alcurnia social, distante de la sociedad rural y la cultura indígena de la cual provenía. No en vano, Bartola de Cárdenas, que era una pariente de María Parado que da información a varios biógrafos, dijera a Juan José del Pino, uno de los primeros biógrafos, que su ilustre abuela vestía de saya culeca porque en ese tiempo no había centro ni traje. O sea que inclusive sus propios familiares trataron de blanquearla, ¿no? Entonces, ¿por qué traigo esta cita? Porque es crucial para entender cómo es una de las primeras representaciones de María Parado, ¿no? Con chal, ¿no? Este chal que va a acompañar las representaciones inclusive contemporáneas, ¿no? Luego está el óleo de Consuelo Cisneros, ¿no? Realizado en 1929, que es la imagen con vestido blanco que también va a acompañar las representaciones hasta la actualidad, ¿no? Y este manto, ¿no? Que está en la primera representación del monumento hecho en 1924, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, María Parado ya no es una campesina, sino es una mestiza, ¿no? Entonces, y posteriormente está la imagen del óleo pintado por Edna Velarde. Ednita Velarde es una de las mujeres que rescata de forma muy temprana, por encargo sí de los militares y de un proyecto nacionalista de gobierno, que es el gobierno de Velasco Alvarado, que decide rescatar pues, a los héroes y heroínas de la patria, y ella pinta una serie de heroínas, y entre ellas pinta a María Parado, recoge el vestido blanco del óleo de Consuelo Cisneros y le pone un collar de perlas, ¿no? Y esta es la imagen que ha tenido, digamos, más popularidad de María Parado y en la forma en la que nosotros se nos ha quedado en la cabeza, que es María Parado de Bellido, ¿no? Entonces, un poco eso es lo que les quería comentar de cómo lo que tenemos que hacer sí es recuperar la historia, sí es recuperar la memoria, pero también cuestionar las imágenes que han venido circulando popularmente. Y yo creo que el Bicentenario es una oportunidad para que nosotros podamos cuestionar, repensar la forma en la que han sido representadas visualmente las mujeres, sobre todo en esa circulación popular. La memoria de las mujeres, la historia es una cosa, la historia es en los libros, está en estos documentos que no se les ha dado de la gana de revisar a quienes han escrito la historia, ¿no? Pero la memoria tiene que ser practicada, la memoria necesita fechas conmemorativas, necesitamos imágenes que sean populares, necesitamos monumentos, necesitamos avenidas, calles, fechas donde la gente pueda transitar, una memoria viva, ¿no? Entonces, esa es un poco la reflexión que quería traerles a partir del ejemplo de una representación, y un poco terminar, bueno, esta es la estampilla del Bicentenario que hicieron en el Ministerio de Cultura de la Comisión Bicentenario, voilà, esta es la representación de María Parado del 2019, entonces por eso decía que había que repensar un poco, y no sé si traje aquí está. Y esta fue la pieza que hizo Benuque Banán, artista ayacuchana de Sarwa, hizo una tabla de Sarwa de María Parado, y me gustó mucho el proceso de investigación con ella, porque yo me acuerdo haber ido a Sarwa llevándole las cosas que yo había encontrado en la investigación y las imágenes que habían circulado de María Parado, y Benuca haciéndome muchas preguntas y diciéndome, pero ¿por qué tiene solo una trenza? ¿Pero por qué está vestida así? O sea, porque pensando en que era una mujer de Cangallo, imaginándose ella una mujer de Cangallo y pensando que era imposible que María Parado, como una mujer de Cangallo, una campesina de Cangallo, pudiera ser siquiera un poco parecida a las representaciones que se habían popularizado sobre ella. Ella hizo una tabla de Sarwa, en la cual inclusive también le puso de su identidad sarwina, ¿no? Ayacuchana, con la frase que le atribuyen a María Parado que dijo antes de morir, ¿no? No estoy aquí para delatar a nadie, sino para dar la vida por mi patria, ¿no? Antes de delatar, ¿no? Quien había escrito la carta, a quien iba dirigida la misiva, con la cual atrapan.
y le pone y no solamente la pone como una campesina, inclusive con el tejido que llevan las campesinas y que inclusive daban información a través del tejido también, sino también en el rostro, y también le coloca el sombrero de paja, porque también a ella no se le pasaba por la cabeza que una mujer con el sol de la sierra no tuviera un sombrero de paja. Y luego también encontramos en una de las crónicas de la época que inclusive alguien que vio el fusilamiento de María Parado decía que ella tenía un sombrero de paja al momento de su fusilamiento. Entonces, muy lejos de lo que hemos visto, o la imagen con la que hemos crecido, que se ha popularizado a través del óleo de Consuelo Cisneros. Entonces, quería dejarlo ahí. En realidad se podrían hablar muchas cosas desde muchos frentes. No solamente les han quitado sus rasgos indígenas, también las han sensualizado, sexualizado, les han despolitizado, como es el caso, por ejemplo, de las tapadas limeñas, ¿no? Que también ha habido una hipersensualización y sexualización, y se les ha despolitizado totalmente en su rol de inclusive haber transportado información en algún momento, ¿no? Y también, bueno, esta siempre vinculación con sus compañeros sentimentales, como es el caso de Rosa Campuzano, de Manuela Sáenz, ¿no? O el ya repetido y constante blanqueamiento de sus figuras, como pueden ser las representaciones de las heroínas Toledo, o la misma Micaela Bastidas, María Parado, y la confusión de sus imágenes, que no solamente fue en el episodio de las estampillas de Ministerio de Cultura, sino también en el sesquicentenario. En el sesquicentenario yo descubrí una estampilla de Micaela Bastidas, que era la imagen tal cual de Juana Zurduy, una de las heroínas más importantes del Alto Perú, ¿no? Levantada en Argentina. Entonces, hay muchas cosas de las cuales podemos profundizar, de cada cosa se podría profundizar, pero quería un poco solamente traerles esa reflexión. Espero que no me haya pasado el tiempo. Gracias. Muchas gracias por tu participación, Karen. Bueno, ahora seguimos con Ana Correa. Anita, tu micrófono. Muy buenas tardes, muchas gracias Luz Maita por esta iniciativa del Centro de Estudiantes, que me parece estupenda, maravillosa, y un honor estar con Lizzy y estar con Karen en esta oportunidad. Yo te diría, para mí esta experiencia, este camino hacia el Bicentenario comenzó en el 2011, cuando junto con Débora Correa, mi hermana y actriz, integrante de Yuyashkani también, viajamos invitadas a Cusco por la organización Guamán Poma, y nos invitan con una acción que realizamos nosotros, que se llama Kaipunku, esta puerta, este umbral, donde visibilizamos la lucha de las mujeres de Manta y Vilca, que fueron violadas por militares que estuvieron ahí durante 14 años, quienes obligaron a la población a construir un fuerte, y estuvieron realmente donde nacieron más de 35 niños sin padres. Y entonces con esta acción nosotros fuimos a Cusco y nos encontramos con compañeras, actrices y artistas, con Marisol Sumaeta, con Tania Castro, y decidimos impulsar desde ese momento en Cusco lo que llamamos el Warmicuna Raimi, la fiesta de las mujeres, pero entendiendo la fiesta en el sentido andino, que este Raimi es un rito, es a la vez ofrenda, es celebración, iniciación, encuentro, fiesta, comunidad, alimento. Entonces no es solamente la fiesta de danzar, sino tiene todo un sentido. Entonces empezamos a hacer un trabajo de juntar a todas las mujeres de las diferentes áreas escénicas, también con mujeres de diferentes oficios, criadoras de cuyes, de alpacas, tejedoras, hojalateras, y encontrarnos como mujeres. Y fue planteamiento de Tania Castro,
de terminar ese encuentro en la Plaza de Armas de Cusco, donde hay una chacana de piedra recordando el lugar donde matan a Micaela Bastidas. Y nos planteamos, lo conversamos, lo evaluamos, y las compañeras nos plantearon la necesidad de consolar a Micaela Bastidas. Mira qué bello, ¿no? Consolarla a ellas y a todas sus descendencias, porque estábamos reconociendo los feminicidios, las muertes, las violaciones de siglos. O sea, esto no es algo que apareció en los 20 años de violencia interna, no es algo que ahora visibilizamos, ¿no? Sino que ha permanecido por siempre. La mujer ha sido considerada botín de guerra y territorio de invasión en cualquiera de las guerras. Entonces, con esta actitud, nosotros sentíamos que el arte era capaz, y todas las mujeres, que estábamos realizando una reparación simbólica y consolándola a ella y consolándonos a todas nosotras y a todas nuestras generaciones. Y de allí, recuerdo, nos íbamos al Parque Regocijo, en donde fueron atenazadas las abuelas y las madres que dieron de mamar a Micaela Bastidas y a José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Y entonces allí poníamos flores, cantábamos, y durante 3 años el Guarmicuna continúa, se realiza en los meses de la no violencia contra la mujer, y en este camino de búsqueda de consolación es que encontramos el libro de Genaro Ledesma Izquieta, De la soledad de los dioses salió el hombre, y en su capítulo 2, en el cuaderno 2, de repente encontramos la relación de familiares femeninas de Túpac Amaru y Micaela Bastidas asesinados por el coloniaje español. Este poema de él lo hace en relación a 92 mujeres del linaje de José María, de José Gabriel y de Micaela, que van a ser obligadas a caminar encadenadas a pie desde el Cusco hasta Lima, ¿no? Y fueron condenadas a ir en barco hasta España. De estas 92 llegan 17 mujeres 2 meses y medio después, porque van muriendo de hambre y de golpes, y van cayendo a lo largo del camino. Llegan 18 al cuartel Real Felipe, y finalmente son embarcadas 3 mujeres. Entonces, el poema de Genaro pone los nombres de las 92. Y entonces deja ver qué año, en el 2014 ya, en el 2015 encontramos el libro, y empezamos entonces, cuando estábamos alrededor, cada vez que termina el Guarmicuna, alrededor de la placa recordatoria de esa chacana de piedra, empezamos a leer los nombres de las 92 mujeres. Y creamos, en base al poema, lo que llamamos la caravana de las flores asesinadas. Y encontramos que aquí, en el museo, en el Panteón de los Próceres, voy a compartir pantalla también, en el Panteón de los Próceres, había ya una placa colocada con los nombres de estas mujeres. Entonces empezamos a convocar, tanto en Cusco como en Lima, para realizar esas acciones en la Plaza Mayor como aquí, como podemos ver. Convocamos jóvenes, actrices, con el apoyo del Teatro de la Universidad de San Marcos, y nos íbamos hasta el Panteón de los Próceres, que está al lado de la casona, y empezamos a hacer también, si ustedes pueden ver, estas muñequitas de origami, de kirigami, que están puestas al costado, porque fue uno de los ritos que siempre hacemos. O sea, hacemos 92 pequeñas hermanitas agarradas de las manos, colocamos los nombres de cada una de ellas y adornamos la Plaza Regocijo, y en este caso aquí la puerta del Panteón
dar a conocer sus nombres. Aquí estamos en la Plaza Regocijo, ¿no? En donde se colocan en los árboles, encima de la placa donde están los nombres de las abuelas que fueron atenazadas, y también hacemos ofrendas, música, algunas veces nos ha tocado ir de noche, otras veces nos ha tocado ir de día, ¿no? Y esto para nosotros es muy importante porque la gente se va enterando y sentimos que energéticamente es importante dar los nombres, es importante pasar por nuestros cuerpos este recuerdo, y la gente se acerca y lo vamos compartiendo. Entonces, a partir de esta experiencia, cuando Yuyascani crea Discurso de Promoción en el 2017, yo llevo la propuesta de esta caravana. Quise ponerla de muchas maneras, hice muchas improvisaciones, escribía los nombres en el piso, los ponía alrededor del piano que utilizábamos, pero no encajaba, no entraba, ¿no? También hice estos dibujitos con el nombre de todas y lo lanzaba, porque para mí era importante el nombre. El nombre tiene una vibración. El nombre hablado, cantado. Definitivamente cada vez que yo voy a la plaza de Cusco y con todas damos los nombres de estas 92 chicas, lloro, se me quiebra el alma, ¿no? Porque siento, como decía Karen, que fuimos sacadas de la historia, definitivamente. Y creo que el arte nos debe aportar a que no solamente las visibilicemos, ¿no? Que no solamente las bordemos, las pintemos, las tallemos, ¿no? Sino además digamos sus nombres, sepamos sus nombres, sepamos decirnos esto. Y con ese planteamiento en Yuyascani avancé un poco más, ¿no? Como contaba Lisi de Manuelita Sáenz, cuando ella tenía 9 años, el papá le compró dos niñas negras, 2 esclavas negras en Panamá, porque el papá tenía plata, como para que no esté sola, porque ella se criaba después de la muerte de la mamá, se crió con las monjas, ¿no? Y entonces Manuela Sáenz les enseña a escribir, les enseña a usar armas, les enseña a montar a caballo, con esa hermandad que hay entre mujeres, en una época en que no solamente las mujeres no existíamos, sino además, menos aún, las mujeres negras esclavas. Y entonces, algo indispensable para mí de Manuela Sáenz es que ella, junto con sus hermanas negras, combate en Pichincha, combate en la retaguardia de la batalla de Junín, y va a ser capitana de húsares a caballo con sus hermanas, dirigiendo todo un grupo de combatientes, de hombres y mujeres, en Ayacucho. También estamos fuera de la historia de Ayacucho, ¿no? Yo veo las representaciones de los colegios y avanzan las mujeres, pero no se da nombre, y el nombre es vibración, y el nombre tiene poder. Y lo que nosotros digamos con la palabra, llegamos con el cuerpo, es poner la voz y el cuerpo públicos, ¿no? Y entonces allí avanzo en la historia de ella a partir de Micaela, pero también llevo la propuesta a la Universidad Católica, a las chicas del 7º ciclo de actuación, y les propongo indagar a partir de estas 2 situaciones, y allí ya suceden cosas muy interesantes, porque con las chicas y los muchachos, eran más mujeres que hombres, ¿no? Vamos a lograr crear una obra a partir de... me fui. A ver si logro bajar. No logro bajar. A ver si logro irme al costado. Tampoco logro irme al costado. Necesito más capacitación. Pero bueno, lo que quiero contarles es de que a partir de estos 2 datos, con las chicas y los chicos de 7º ciclo de acción en la Católica, logramos crear en el 2018 la obra Visita guiada al patriotismo de las más sensibles. Pero lo más importante para mí contar, para unirme a lo que Karen y Lizzie ya han compartido,
es cómo partir de la memoria personal de ustedes, las jóvenes que ahora están con nosotros, ¿no? Ustedes, tú misma que nos has invitado, ¿no? O sea, yo tenía datos históricos, pero era importante replantear y ver cómo estábamos viviendo la formación, cómo vivieron ustedes, esta generación que tiene 18, 19, 20 años, esta formación de la que hablaba Karen, ¿no? Esto que nos han metido a los héroes varones, ¿no? De guerras vencidas, en donde no aparecemos nosotras, y entonces hicimos un trabajo a partir de su memoria personal, de su memoria artística, de su memoria familiar, ¿no? Y a partir de estas memorias regresamos recién a la memoria histórica y la memoria social, ¿no? Yo cerraría aquí diciendo de que entonces para mí el arte tiene el papel de la reparación simbólica y lo asociaría a cerrar círculos de dolor para la resiliencia, ¿no? Cerrar estos círculos de dolor, y por eso en Cusco cada año, desde hace 8 años, vamos a la Chacana a consolar, a cerrar. O sea, sentimos de que es el momento, y es un buen momento llegar al Bicentenario, para cerrar estos círculos de dolor, poniendo la voz y el cuerpo, ambos públicos, de manera pública, la voz y el cuerpo público. Hasta ahí yo. Muchas gracias por tu participación, Ana. Creo que es bastante importante todo lo que todas las participantes han mencionado. Es importante rescatar el papel de la mujer a través de la historia que, como ya mencionaron, muchas veces han sido olvidadas completamente. Bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es, yéndonos un poco más a la actualidad, al contexto actual. ¿Qué piensan sobre la frase "todos los días las mujeres luchan por su independencia"? Cada una tiene 7 minutos para contestar esta pregunta. Empezamos con Lizzy. ¿Puedo compartir pantalla un ratito? Sí, claro. Ya. Dame un instante. Estoy cuadrando. Ya. Creo que no solamente cuando rememoramos a nuestras ancestras o a nuestras mujeres que han luchado durante la independencia, estamos rememorándolas a ellas, sino, como bien decía Anita, estamos reafirmándonos en nuestras propias luchas, ¿no? Estamos justamente encontrando esos lazos que hasta el día de hoy nos vinculan, ¿no? Cómo esa sistemática violencia ha caído sobre nuestras cuerpos, cómo esa censura sobre nuestros sentires, sobre nuestras voces, se han dado desde el inicio de los tiempos, y sin embargo hemos seguido resistiendo. Creo que toda compañera artista que de alguna manera se sensibilice con estas luchas toma como motivación estos temas, pero los hace propios. Y el año pasado, cuando fue la muestra Emancipadas y Emancipadoras que realizó Karen, más allá de hacer la investigación y de conmoverme con la historia de Manuela, ¿no? Y de sentirme identificada con ella, la fecha en la cual se realizó fue el día anterior a la marcha por el Día de la Mujer, ¿no? Por la lucha por nuestros derechos, ¿no? Por la igualdad y contra la violencia también en ese tiempo, ¿no? Recordando el contexto, el año pasado fue el año en el que se dio la mayor cifra de feminicidios en nuestro país, ¿no? Entonces estamos hablando de que esa realidad, ¿no? De violencia, de exclusión, de abandono, ¿no? De diferentes problemáticas que nos golpean hasta el día de hoy de manera transversal, ¿no? Del racismo, ¿no? Del clasismo, que también nos golpea,
es algo que persiste, ¿no? Es algo que persiste. Hay mujeres que siguen muriendo, ¿no? A causa de este machismo imperante, ¿no? Y entonces aproveché para poder durante la inauguración hacer una performance en la cual Manuela Sanz además fuera como la piel de cada una de nosotras, ¿no? Bueno, quería mostrar algunas imágenes por ahí, voy a compartir pantalla. No sé. Bien. Bueno, rápidamente para no demorarme mucho, pero la intención era esa, ¿no? En mi caso, la ilustración que les mostré hace un rato, la plasmé en una indumentaria intervenida, ¿no? En esta pollera, por ejemplo, decía indómita, mestiza y rebelde, que eran como las características que encontré en Manuel y que también las sentía como propias, como de cada una de nosotras como mujeres. Creo que se las tengo un poquito, pero a ver, voy a intentar. ¿Ahí se ve? Creo que sí. Entonces era como entrar en la inauguración como siendo cualquiera de nosotras, ¿no? Uy, se la fe. Y apropiarme del traje, ¿no? Y bueno, está en desorden, no sé por qué están saliendo en desorden, pero la idea era, ¿no? Apropiarme del traje, hacerlo mío y hacerlo de cada una de nosotras, ¿no? Y contar la historia con la que también nos identificamos, ¿no? Lizzy, creo que no se ha Está compartido. lajeando, ¿no? Uh-huh. No se puede compartir. No se puede. Uh-huh. No se está compartiendo, ¿no? No sé qué pasa con el internet, que está un poco mal. Pero bueno, la idea era eso, ¿no? Si no se llegó a ver las imágenes, lo que intentaba decir es que me apropié del personaje, ¿no? Plasmándolo en un traje intervenido, bordado, que además hablara sobre nosotras mismas en general, como mujeres que hasta el día de hoy seguimos luchando por nuestra propia independencia, ¿no? Por no solamente nuestras libertades, nuestros derechos, sino incluso por la vida misma, ¿no? También tuve la oportunidad de participar en la performance, en la marcha de las flores asesinadas, de la que hablaba Anita, ¿no? Y en ese tiempo también, ¿no? Hablar de las 92 mujeres, de todo el linaje de Micaela, no solamente era hablar sobre ellas, sino en ese momento también todas las víctimas de feminicidio que estaban sucediéndose unas y otras, ¿no? Ante la total indiferencia de la justicia peruana, la total indiferencia de la policía y de la sociedad, ¿no? En su conjunto. Entonces, ese abordar de la historia desde el arte es también abordar nuestro más profundo sentir, porque cada una de nosotras, las que estamos aquí, en algún momento hemos sido impactadas por esa violencia, ¿no? Desde la violencia sexual hasta la violencia física, ¿no? Incluso de algún modo, ¿no? Recortados nuestros derechos, ¿no? Es una realidad inherente que vivimos día a día desde nuestro origen, desde nuestro nacimiento, y que también ha golpeado a nuestras ancestras, ¿no? Como bien lo dice Anita, hacer arte o reivindicación a través de la memoria no solamente es sanar una memoria colectiva, sino una memoria personal, ¿no? De aquellas de nuestras madres y abuelas que, así como lo comentaba Karen, ¿no? Son mujeres mestizas, ¿no? O quechohablantes, originarias, ¿no? Que la historia trata de borrar, ¿no? La sociedad trata de borrar esos orígenes, ¿no? Incluso migrantes, luchadores, ¿no? Mi madre es una mujer ambulante migrante, ¿no? Y es para la sociedad en su conjunto una mujer invisible, ¿no? Prácticamente, ¿no? Entonces son esas reivindicaciones a través del arte y la memoria las que también ayudan a justamente hacer que la voz de nuestras ancestras se revele, ¿no? Nuevamente a través de nosotras, abrazadas con nosotras, ¿no? Que tenemos esta oportunidad y de justamente lograr esa independencia constante día a día,
por nuestra vida, ¿no? Por nuestra vida y por nuestras luchas. Eso sería mi opinión, compañeras. Gracias. Muchas gracias, Lizzy. Ahora pasamos a Karen. Cuando yo leí las preguntas y leí la frase, claro, todos los días las mujeres luchamos por nuestra independencia. Creo que en general las minorías, a quienes, comunidades indígenas ahora, por ejemplo, ¿no? Todos los días estamos luchando por nuestra independencia, ¿no? De alguna forma a las mujeres nos toca dar las batallas por la igualdad de género, pero creo que sí es importante reconocer que esas batallas no han empezado con nosotras, ¿no? Ni terminarán con nosotras tampoco, ¿no? Entonces, en ese sentido, para mí, es importante que nos reconozcamos como una continuidad y un poco las exposiciones que he hecho, no solamente emancipadas, sino la que hice anterior a esa, que se llamó Las primeras mujeres al encuentro de la historia y que tenía que ver con la etapa republicana, ¿no? Luego fui retrocediendo a la independencia y este año estaba por inaugurar la de las mujeres del antiguo Perú, que le he pasado para el próximo año. La idea era un poco que nosotras podamos reconocernos en esa continuidad, ¿no? Si de alguna forma María Jesús Alvarado hizo y planteó que las mujeres podíamos ser autoridades públicas y en 1915 pudimos obtener nuestro primer cargo en las beneficencias públicas, ¿no? Y luego fue todo progresivo, ¿no? Luego 1945, la primera alcaldesa, las primeras regidoras, 1956, las primeras congresistas, pero la paridad y la alternancia son una continuidad de esa lucha, y la paridad y la alternancia se han aprobado hace una semana, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos reconocernos en esa continuidad? Ver que cuando Clorinda Mato y a Mercedes Cabello las insultaban por tener ideas políticas, le incendiaron su imprenta a Clorinda Mato, la exiliaron, ¿no? Porque se metió contra la iglesia, porque no solamente en Aves sin Nido, sino que ella proponía que los curas no debían tener celibato porque embarazaban a todas las mujeres del pueblo, pues, ¿no? Y cómo a ella les comulgan y le exilian, ¿no? Y cómo se burlan sus pares hombres. Y no es lo mismo lo que sucede ahora, no es lo mismo cuando vemos paneles de puros hombres, ¿no? Entonces, a eso voy, cómo nosotras sí, luchamos por nuestra independencia, pero tenemos que hacerlo con esa fuerza que viene de atrás y recuperando esa historia y esa memoria que viene de atrás. En el caso de las mujeres de la independencia, nosotros hicimos con Pilar Pedraza, una fotógrafa, justamente para emancipadas y emancipadoras, una serie de fotos que tenía que ver con eso, en cómo nosotras hacíamos una conexión entre las figuras protagonistas de la historia de la independencia con el nuevo sentido de la independencia. ¿Cuál es la nueva independencia para las mujeres? ¿Cuáles son las independencias por las que luchamos hoy? Por la autonomía de nuestros cuerpos, por independizar nuestros cuerpos, porque la iglesia no decía sobre nuestros cuerpos, porque el Estado no decía sobre nuestros cuerpos. ¿Qué mayor independencia que esa? ¿No? Por un lado. Por otro lado, hay toda una serie de independencias. La igualdad de oportunidades para hombres y mujeres es una forma de independencia. La independencia y la autonomía de tu identidad, ¿no? De que tú puedas decidir sobre tu identidad sexual. Eso también es una lucha por la independencia. Entonces, sí, hay muchas luchas por la independencia, pero a mí sí me gustaría que estas se miren en un contexto más amplio, con densidad histórica y también trayendo siendo una línea de continuidad y también dejando esta línea para las que siguen, para las mujeres de las próximas generaciones, las que vendrán. Yo quería compartir pantalla algunas fotografías que a mí me llaman mucho. Lo que estamos ahora es la escenificación de la batalla de Sangarará, que ocurre todos los años, el 18 de noviembre, en Sangarará mismo, y cómo la historia no está en los libros, ni tampoco a Tomás Atito con De Maita, por ejemplo, se le ha empezado a reconocer recién ahora, sino que se le reconoce hace muchísimos años en su propio pueblo. Es una heroína de su propio pueblo y no está en los libros. Ella está ahí, está en el logo de las organizaciones de base campesinas, en los logos de las organizaciones vecinales. Es la figura protagónica de la única batalla que nosotros ganamos en la rebelión de Tupac Amaru, y quería traer esta foto porque hace poco me tocó dar un taller justamente sobre las representaciones de las mujeres de la independencia, y un profesor me decía, qué lindo que las
que la historia en esos pueblos no está en los libros. La historia les atraviesa la vida, ¿no? O como estas niñas, ¿no? Que tienen en sus bandas, además porque la batalla de Sangarará está llena de presencia femenina, no solamente de mujeres de comunidades campesinas, sino también de niñas escolares, ¿no? El protagonismo femenino de todas las generaciones es bastante grande y enarbolan mucho las imágenes de los héroes y de las heroínas de la independencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, la mujer que está delante es a quien le tocó encarnar a Tomasa Tito Condemaita en la escenificación de la batalla de Sangarará. Una escenificación en la cual las mujeres, inclusive Tomasa Tito, tienen más parlamento y más texto que Túpac Amaru, ¿no? Entonces, yo creo que también debemos mirar cómo están mirando en otros lados del Perú, cuál es la textura del Bicentenario desde otros lados del Perú. Porque a veces creemos que desde Lima, solamente desde Lima estamos construyendo la memoria, solamente desde los textos estamos construyendo la memoria, solamente desde los monumentos estamos construyendo la memoria, o desde una serie de televisión, y no es así necesariamente. O sea, hace más de 2 décadas que se viene escenificando, que se viene haciendo una memoria viva sobre muchos de los episodios en los cuales han participado mujeres, ¿no? Entonces creo que esa conexión con el presente existe, porque no es solamente la escenificación de un hecho pasado, sino que esos son sus referentes para sus luchas presentes, ¿no? Y ahí, y bueno, y hasta ahí yo quisiera dejar esa reflexión. Muy bien. Muchas gracias, Karen. Ahora es el turno de Ana. Sí, yo para dar continuidad a lo que va diciendo Karen, ¿no? Por ejemplo, de la experiencia que les hablaba de visita guiada, cuando vamos al Panteón de los Próceres, en la guía te dicen que hay 35 héroes cuyos cuerpos están ahí, cuyos restos, y una mujer de 35, ¿no? Entonces preguntamos, ¿quién? Y entonces nos dices, es Juana de Dios de Manrique de Luna. Ya habíamos visto en el primer piso que la familia de Juana de Dios de Manrique de Luna había regalado la banda que le había puesto San Martín. San Martín condecoró a 144 mujeres como patricias por su aporte a la lucha libertaria, ¿no? Están los nombres en una placa allí. Pero entonces Juana de Dios de Manrique de Luna es la mujer que le escribía las cartas a José Olaya, ¿no? Y no sabemos eso de las mujeres. Y no sabemos, ni mujeres, ni hombres, ni nadie sabe de Juana de Dios de Manrique de Luna, ¿no? Entonces es algo que te conmueve y te duele, y sí me parece importantísimo, porque cuanto más enraicemos nuestro pueblo y las mujeres en la historia de que cada una de las derechos que tenemos ahora las mujeres han sido conseguidos con largas luchas y mucha entrega de parte de muchas militantes mujeres, es indispensable, es importante porque te alienta, te da fuerza, ¿no? Y después cuando revisé la vida de Micaela, y me voy 40 años antes de ella, a la lucha de el Apu Inca Juan Santos Atahualpa. Muy importante, ¿por qué? Porque incluso aquellos que van a la fiesta de la Mamacha del Carmen y ven a los chunchos danzando, y su historia cuenta de que ellos encontraron la cabeza de la Virgen y la traen a Paucartambo para reconstruirla, y que ellos habían incendiado comunidades. Está hablando de la lucha del Inca Juan Santos Atahualpa, que arrasan con 50 misiones de misiones católicas, que lo que habían hecho hasta el momento es masacrar, matar y someter a las familias indígenas. Pero la esposa del Apu Juan Inca, porque él es andino, tiene una parte aguajún, pero es andino, ¿no? Y entonces la esposa, Marixa Marikishi Shumaiteri, perdón, Ashánica, Maritza Marikishi Shumaiteri, es la esposa de Juan Santos, que queda fuera de la historia, ¿no?
Entonces, eso para mí es muy importante lo que acaba de decir Karen, de que nosotros necesitamos conocer nuestro pasado, necesitamos conocer a todas estas mujeres. Y ahora mismo, ¿no? Independizarnos de que tenemos muchísimas pautas indispensables para fortalecer nuestros derechos, en qué seguir luchando, ¿no? Hasta este momento, en lo que va del confinamiento, tenemos 557 mujeres desaparecidas, 165 feminicidios, más de 100 llamadas de menores denunciando violencia para sus madres y hermanas. Es realmente, cuando tú ves estas cifras, te conmueve y te da rabia, pero creo que lo importante es cómo alimentas tu resiliencia, ¿no? Porque el sentido de la resiliencia, en primer lugar, es importante. Mucha gente niega lo que sucede y dice, no, son líneas de las feministas, es lo que nos están creando, lo que nos quieren hacer creer. O sea, es necesario poder aceptar esa realidad, ¿no? Pero también con estos otros dos elementos, ¿no? La creencia en la vida, que la vida tiene sentido a pesar de todo lo que está pasando, y sobre todo la inquebrantable capacidad de mejorar. Y creo que ahí la manera en que tenemos de alimentar esa inquebrantable capacidad de mejorar es conociendo nuestra historia. Las mujeres, en primer lugar, tenemos que conocer nuestra historia, tenemos que conocer a todas estas mujeres que han luchado, nuestras propias abuelas. Y yo aquí vuelvo a cerrar con el tema del consuelo, ¿no? Yo creo que fervientemente que por cada mujer que toma conciencia de la situación de nosotras, nuestro género va sanando, definitivamente. Y vamos consolando a nuestras madres, abuelas, bisabuelas, tatarabuelas, que murieron en un sistema machista, patriarcal, terrible, que fueron violentadas en sus casas, violadas, y que no tuvieron derecho, y que tuvieron que, y fueron los esposos quienes cobraron por ellas. Entonces yo sigo en la línea de que como artista, como actriz, como creadora, creo que es importante a nivel energético y a nivel también de la acción misma que podamos realizar, por más pequeña que sea. O sea, creo que cualquier acción, incluso desde cualquier espacio, nosotras podemos aportar a que esta situación cambie, ¿no? Y por eso me parece tan importante esta conversación. Yo me tengo que retirar porque tengo una clase, pero quiero agradecerle mucho a Karen y agradecerle a Lizzy y agradecerte Luz Maita Barrera. Luz Maita Barrera, muchas gracias por esta iniciativa tuya y seguramente las mujeres y el apoyo que han hecho, ¿no? Cómo lo han asumido todos los estudiantes de tu especialidad. Te agradezco No, muchísimo. Gracias. muchas gracias a ti, gracias por tu participación, gracias, ha sido muy valioso para nosotras tenerte aquí. Gracias. Muchas gracias. Chao, chicas. Chao. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas. Así que, para eso, los que quieran hacer preguntas, levanten la mano y creo que pueden escribir su pregunta en el chat. Ok, Luciana. No, creo que sería mejor enunciar las preguntas. A ver, Luciana, adelante, puedes hacer la pregunta. Ok, hola. Bueno, primero quería agradecerles por su presencia. Creo que este tipo de eventos son necesarios. Esperamos poder repetirlo o hacer algo similar, quizá el siguiente ciclo, el siguiente año.
Y tenía una consulta. Yo sé que ustedes están trabajando desde el arte y seguirán trabajando desde el arte, pero también quería consultarles, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto de cómo es que muchas veces el arte es, digamos, una práctica que está medio sesgada, ¿no? Es para un grupo. Por ejemplo, eh, a veces el arte puede ser muy elitista, muchas veces llegamos a entender el arte recién en nuestra edad adulta. Yo por lo menos he conocido más de estos temas recién desde mis últimos años de la secundaria, cuando entré a la universidad, pero considero que es muy importante que este tipo de temas y el entendimiento de lo que ustedes están haciendo desde el arte también se maneje en gente más joven, ¿no? En chicas más jóvenes que están en esa etapa de autoentenderse, de autorrepresentarse y autorreconocerse, como creo que es una etapa importante. Yo creo que es una etapa importante los años de la secundaria, ¿no? Los años del colegio, de la primaria y la secundaria, que es donde entra toda esta información, que es como bloques y bloques y bloques de información que muchas veces se arraigan a nuestra forma de ver el mundo y de entendernos a nosotras mismas. Entonces quería preguntarles cómo piensan ustedes que sería una buena forma de acceder a ese público que es más joven, que muchas veces tiene menos accesos, digamos, tanto económicos como sociales, para entender y digamos, conocer este tipo de información. Gracias, Luciana. Si alguien más tiene alguna pregunta. Veo que alguien más tiene una pregunta. ¿Puedes hablar? Sí, disculpa que diga Batman, no sabía cómo editar el nombre cuando entré en mi celular. No te Soy preocupes. Josefina Rodríguez. Sí, soy Josefina Rodríguez, alumna de antropología, y quería agradecer también por este espacio, por este conversatorio, por un compromiso que tuve. Lamentablemente llegué hace como unos 15 minutos, puede ser más o menos, pero igual quería consultar o saber o quizás abrir un espacio de conversación o lo que fuera. eh, Desde los espacios estudiantiles y académicos que tenemos, ¿cómo podríamos tomar iniciativa, participar también las estudiantes para visibilizar más a estas mujeres que también han formado parte de nuestra historia? Y como también mencionó Ana, me parece que ya se retiró, em, que también forman parte de la, digamos, historia viva o memoria viva, como dijo, ¿no? Porque creo que es importante y fundamental también reconocernos a nosotras mismas y a estas mujeres que han participado en la historia y en la construcción de lo que somos el día de hoy, y también de una forma descentralizada, ¿no? No solamente enfocándonos en Lima, en la historia de la costa, lo que fuera. Entonces, nada, quisiera saber qué opinan sobre eso, qué es lo que podemos hacer las estudiantes de forma organizada, quizás iniciativas o lo que fuera, en espacios académicos o fuera de ellos, y qué opinan, ¿no? En general sobre eso. Y gracias por este espacio. Eso es todo. Gracias por tu pregunta. Si hubiera alguien más, si no, ya pasaríamos a responderlas. Ya, creo que eso sería todo. Entonces, Karen o Lizzy, no sé cuál de las dos quieren responder las preguntas. Creo que podrían coger las dos preguntas y responder, o una de ellas o la otra, eso ya depende de ustedes. ¿Quién quisiera empezar? Ya, yo empiezo. Bueno, primero que nada agradezco las preguntas que ha hecho la compañera. Justamente, además del arte, que es como algo inherente a mi persona desde muy niña, pero de corazón yo soy educadora. Justamente me interesa mucho a partir de la posibilidad de, a través de la educación, a partir del compartir un cuestionamiento crítico a las y los estudiantes, ¿no? Justamente generar espacios de memoria, ¿no?
precisamente, ¿no? Lo que puede ser entendido como una educación habitual, ¿no? Del arte, ¿no? Donde se supone que te tienen que enseñar fundamentos visuales, ¿no? Toda aquella teoría, ¿no? Que incluso yo misma he recibido cuando he estudiado en Bellas Artes, ¿no? A mí me interesa mucho romper con ello y más bien a poder abrir espacios de memoria, ¿no? De cuestionamiento, ¿no? De nuestras propias referentes, ¿no? Es algo que me encanta hacer en mis clases de arte. Yo enseño a secundaria hace ya 3 años, ¿no? Y también hablarles de derechos sexuales, ¿no? De libertades propias, ¿no? De nuestras luchas, ¿no? Eso es algo que me interesa muchísimo abordarlo, incluso desde la primaria. Aún no he tenido ocasión de enseñar a primaria, pero en la secundaria es un momento fértil para poder tener estos espacios de debate con las alumnas y también con los alumnos, ¿no? Porque lamentablemente, y lo he podido ver en la práctica como docente, los chicos desde muy pequeños ya tienen bastante asentadas las ideas machistas, ¿no? Y hay que deconstruir mucho ahí, ¿no? O sea, abrirles la posibilidad, ¿no? De ampliar sus horizontes, ¿no? Y no solamente los espacios como el colegio, ¿no? Sea nacional o particular, ¿no? En toda su amplitud, sino también en los espacios, ¿no? De construcción comunitaria, de construcción barrial, gracias a que mi generación con la cual me formé, vinimos pues de la época de tirarnos abajo, ¿no? De la dictadura fujimorista. Bueno, somos generación, la misma generación con Karen también, más o menos por ahí. Entonces se abrió pues un horizonte de lucha también, como lo que mencionaba la compañera, ¿no? También estudiantil, también desde los centros federados, desde justamente proponer, ¿no? Desde la organización estudiantil también proponer, ¿no? Espacios de discusión, espacios de crítica, ¿no? En las aulas, ¿no? Eso me dio la posibilidad también de poder hacer un arte en la calle, un arte barrial, un arte comunitario, ¿no? Donde la muralización es importantísima para poder hacer una creación colectiva de la propia memoria de estos barrios, de estas comunidades generalmente racializadas, marginadas, ¿no? Atravesadas por todos estos prejuicios, ¿no? Por todo este abandono, esta exclusión, donde justamente lo que comentaba la compañera, ¿no? Donde a los espacios académicos, ¿no? Los espacios elitistas, ¿no? Romper con todo ello, ¿no? Desde el feminismo mismo, ¿no? Desde el uso del fanzine, desde subir a los buses, ¿no? Yo además de artista soy activista feminista en la calle, ¿no? No solamente la memoria de nuestro pasado, sino la memoria más reciente, como lo que comentaba Anita, ¿no? Manta y Vilca, ¿no? Que fueron comunidades arrasadas por la violencia hacia las mujeres, la violación, el asesinato, ¿no? Entonces, esa es una memoria reciente de los años 80, 90, ¿no? Que no, hasta ahora hay un negacionismo claro, ¿no? Pero a través de nuestras cuerpos como performers también lo llevamos al espacio de la calle, ¿no? Porque las acciones performáticas de Manta y Vilca también se han hecho en la puerta de la sala penal tal, ¿no? O en el caso de las esterilizaciones forzadas, que seguramente ustedes también deben haber escuchado, ¿no? También soy parte de las empolleradas, somos 2074, y también es esa lucha en las calles para que cualquier ciudadano de pie pueda verlo, ¿no? Y hacerlo suya, tener pues un nivel de empatía, ¿no? Conocer su propia historia, su memoria, porque quiera o no, esa es nuestra historia, una historia de violencia, de exclusión, de racismo, ¿no? Que atraviesa y golpea a las mujeres hasta el día de hoy. Entonces, eso, ¿no? Precisamente, enlazando con lo que comentaba la otra compañera, ¿no? De justamente nuestra rebeldía, organizarnos desde los espacios en los que activemos, mucho más en las aulas y poder proponer conversatorios como muestras de arte, como las que también se dan en estos años en Bellas Artes, a raíz de que hay muchas colectivas feministas, ¿no? Y que también convocan a artistas con conciencia crítica y con esa voluntad de resistencia y de rebeldía contra esta realidad que aún sigue siendo imperante. Entonces, así le respondería a ambas compañeras, ¿no? Y las aliento a continuar, ¿no? A Luz, a Paola, a todas las compañeras que han organizado ello, y también a quienes están participando, escuchando, tenemos que unirnos,
Tenemos que unirnos todas y entre todas crear espacios de resistencia y de lucha para poder lograr todos nuestros derechos y para poder lograr ya tirarnos al machismo y al patriarcado, pues totalmente. Eso, compas. Gracias, Lizy. Bueno, sobre la primera pregunta que mencionaba la compañera sobre el arte que es elitista, sí, pero depende cómo estés mirando el arte o qué estés considerando qué cosa es arte, ¿no? Porque si es que, claro, tenemos la idea romántica del artista tocado por la mano de Dios, que es un ser totalmente, ¿no?, iluminado, ¿no? Una idea que viene del romanticismo y pensamos que el arte solamente es un óleo sobre el lienzo, entonces, claro, vamos a pensar que el arte está en los museos y es para gente ilustrada. Cuando las láminas escolares son ilustraciones, ilustraciones hechas por gente que dibuja, ¿no? O sea, a lo que voy es que estamos rodeados, el arte es más popular de lo que nosotros pensamos. Cuando nosotros vamos a un monumento, es lo más popular que hay, un monumento, o sea, ¿quién no conoce la Plaza San Martín o la Plaza de Armas? ¿Quién no reconoce esos monumentos? El problema es que solamente reconocemos los monumentos de los hombres, ¿no? O las escenificaciones que yo les he enseñado. En esas escenificaciones que son puestas teatrales, que también es arte, es producción cultural, participa todo el pueblo. En la escenificación del fusilamiento de María Parado de Bellido participa todo Huamanga. Tú te vistes huamanguino y sales en el video. Así lo publicitan inclusive, ¿no? Participativo, horizontal. Entonces, creo que más bien hay que empezar a mirar la producción cultural de otra forma. Y hay que empezar también a tener otros conceptos un poco más abiertos de lo que es el arte. El arte no solo es en los museos, el arte está en casi todo lo que nosotros respiramos y consumimos. El billete es un grabado, ¿no? Entonces, es más, la producción visual es lo que ha forjado el imaginario de la independencia. O sea, claro, me resulta así como súper extraño que la gente piense que el arte está tan alejado cuando la imagen de la independencia que nosotros tenemos grabado como en piedra en nuestra cabeza es un óleo, el óleo de Juan Lepiani, ¿no? Es eso, no es el texto. O sea, a mí, de hecho, también me sorprende cómo se le toma tanta importancia a los textos y cuidas tanto qué cosa dicen los textos, ¿no? En la escuela o en la misma, o los mismos textos académicos, cuando al final lo que se te queda en la cabeza, lo que forma tu imaginario de nación, más bien tiene que ver con la imagen, ¿no? Entonces a mí en ese sentido me parece más bien que es el arte el que ha construido nuestro imaginario de nación, que más bien tenemos que empezar a cuestionar qué clases de representaciones están circulando a partir del arte, ¿no? En relación a la segunda pregunta, creo que nosotros podemos aportar muchísimo en relación a partir de nuestras propias experiencias y de nuestros propios saberes, ¿no? Por ejemplo, desde la academia se puede aportar muchísimo, porque yo pienso que mientras más historiadoras, antropólogas, filósofas, literatas comienzan a investigar sobre mujeres, yo creo que eso es crucial para la construcción de la historia. Yo, para hacer la muestra de Emancipadas y Emancipadoras, me he beneficiado y he echado mano, porque yo no soy historiadora, de las pocas investigaciones que hay sobre las mujeres de la independencia. O sea, para mí ha sido como buscar como una aguja en un pajar, dentro de una historia llena de nombres de hombres, repleta de hombres, libros enteros que hablan sobre los hombres, ¿no? Buscar el nombre de una mujer. Y sí, hay investigaciones, hay tesis contadas con los dedos de una mano que rescatan la vida de una o de otra, pero tiene que haber más. Yo pienso que las académicas, ¿qué podemos hacer las académicas? Lo que sabemos hacer, escribir, investigar, ¿no? Sacar más producción académica y popularizarla y publicar libros y colgar nuestros papers en el internet y en fin, ¿no? Pienso que lo que toca ahora es popularizar, es la circulación pública, gratuita, más producción, mientras más libros salgan, más imágenes se produzcan, más investigaciones. Yo creo que esa es una forma de poder poner en valor sus memorias. También quiero decir que no voy a esencializar el arte, no pienso que va a cambiar el mundo solamente el arte, solamente yo haciendo mi muestra Emancipadas y Emancipadoras.
no si no hay una política pública, no si no hay fechas conmemorativas, no si en la currícula escolar no cambian el enfoque que están teniendo, no si no hay un enfoque de género en la currícula escolar. Entonces creo que es una triangulación entre política pública, movimientos sociales, sociedad civil, y representaciones visuales, y gente que haga producción cultural, ¿no? Sobre las mujeres, sobre las memorias, ¿no? Entonces, sí creo que son cosas que hay que abordar desde todos los frentes. El arte solo no lo logra, ¿no? Tiene que haber una política pública, tiene que haber un proyecto nacional que involucre estos objetivos, ¿no? Y nada, ahí lo dejaría yo. Muchas gracias. Por último, vamos a realizar reflexiones. No sé si ustedes quieren realizar, bueno, sí, realizar una reflexión final de unos más o menos 5 minutos acerca de todo lo que se ha tratado hasta ahora. Creo que habían levantado la mano 3 chicas nuevamente. Tal vez podríamos permitirles que... Ah, ya. Ahora disculpa, no vi. Creo que ya bajaron la mano. Ah, ya. Porque creo que las reflexiones las podemos hacer respondiendo a las preguntas. También creo que muchas ya las Ya, hemos creo hecho. que sí. Entonces, quienes han levantado la mano, no sé si podrían volver a levantarla, por favor. No, creo que no hay nadie. Se desanimaron. Sí, creo que sí. Ya tienen Bueno, hambre. entonces no sé si podríamos empezar con las reflexiones finales en general en torno a todo lo que se ha hablado hasta ahora. Bueno, yo a modo de resumen, un poco creo que las reflexiones finales las dije respondiendo a las preguntas. A modo de resumen, pienso que deberíamos empezar a repensar las imágenes de la historia con las que hemos crecido. Son más importantes de lo que creemos. A veces las personas piensan que las imágenes no son importantes, pero finalmente es lo que se nos queda en la cabeza, que así son las cosas, que quienes lucharon por la independencia del Perú eran hombres blancos y todos eran militares o de iglesia. Y entonces, ¿y dónde queda pues todas estas suertes de rebeliones indígenas y el interior del país que hubieron, o los afrodescendientes, ¿no? Que no hubieron mujeres, por ejemplo? Creo que hay que empezar a cuestionar la imagen, ¿no? Y no tomar por sentado que las cosas fueron así como este cuadro que nos enseñaron y nos metieron en la cabeza, pero que cuando tú dices independencia del Perú, eso es lo que se te viene a la cabeza. Creo que hay que deconstruir, hay que desaprender, y en ese sentido es muy difícil, eso es lo más difícil, desaprender, ¿no? Cómo luchamos contra estas imágenes, contra que Micaela Vacías no era así, pues, ¿no? Pero es lo que todo el mundo conoce, y cuando quieres hablar de ella es la imagen que agarras, porque si agarras otra, la gente no la reconoce y no se reconoce en ella. Entonces, ¿cómo empezamos de alguna forma de cero, ¿no? A, a devolverla a sus lugares de origen, a ella, a María Parado de Bellido, a las heroínas Toledo, ¿no? Y a tantas otras más. Creo que eso es un reto con el que deberíamos llegar o empezar, de alguna forma no vamos a llegar con eso al Bicentenario, pero empezar por lo menos a plantearlo, a discutirlo, ¿no? A dibujarlo, ¿no? Lo otro creo que también sí siento que deberíamos mirar y aprender un poco más de cómo se está mirando la historia o de la textura que están teniendo la mirada del Bicentenario del interior del país, ¿no? Creo que ahí está, por lo menos yo he encontrado una clave hasta de representación visual, como quiénes son las mujeres que interpretan a Tomás Atito, que interpretan a Heroína Toledo, las que interpretan a la batalla de los morochucos, las payas y las collas de las escenificaciones de Apuinca, en fin, o sea, hay un gran abanico de representaciones visuales, escénicas, sobre la participación de las mujeres de la independencia que no son de ahora, son de hace varios años. Entonces, también no pensar que desde acá o desde Lima o desde el arte contemporáneo o desde lo que nosotros podemos hacer, se está empezando recién a problematizar eso cuando ya
de pronto de una manera más intuitiva y como una memoria viva se está haciendo ya desde los pueblos del Perú. Y finalmente, sí, reconocer lo que yo ya dije, mencioné antes, de reconocernos como una continuidad de esas luchas y empezar a pensar cuáles son los nuevos sentidos de la independencia, cuáles son las independencias por las cuales estamos luchando hoy, ¿no? Y con la fuerza de las antecesoras, con la fuerza de las mujeres que nos han precedido. Creo que es fundamental conocer la historia de ellas para seguir adelante, ¿no? Y eso. Gracias, Karen. Lizzy, ¿quisieras decir algo? Sí, yo también quisiera terminar con una reflexión, ¿no? Revalorando, por supuesto, todas las mujeres que nos han antecedido, que han hecho historia, que han sembrado caminos de revolución, ¿no? Y que nos inspiran hasta ahora. Aún a pesar de ello, seguir cuestionándonos esta idea de independencia que está inacabada, ¿no? O sea, no puedo dejar de pensar en una máxima cuña que aún, supuestamente habiéndonos independizado, tiene que seguir peleando por su territorio, ¿no? Por su naturaleza, ¿no? No puedo dejar de pensar en una Ruth Buendía peleando por su comunidad yánica, ¿no? Para que no sea asesinada, para que no se dé un etnicidio prácticamente, ¿no? No puedo dejar de pensar en Victoria Vigo, ¿no? Que hasta el día de hoy no tiene justicia, habiendo sido parte de las miles de mujeres esterilizadas por la fuerza, y que hasta el día de hoy ni siquiera se inicia juicio, ¿no? No puedo dejar de pensar en Angélica, ¿no? Una mujer que fue inspiración para tantas mujeres en Ayacucho, a quienes las ninguneaba el Estado, a quienes las ninguneaba la justicia, ¿no? Y a quienes la ninguneaba la memoria incluso, ¿no? Porque siempre se trató de borrar esa memoria, ¿no? Diciendo que ellos eran de alguna manera vinculadas con el terrorismo, que querían hacer daño, ¿no? Todas las mujeres que hemos visto luchar por décadas y que han sido estigmatizadas por sus luchas, ¿no? Y que día a día estamos construyendo esa memoria, nosotras quienes la reivindicamos, nosotras quienes la revaloramos, ¿no? Y quienes ante toda falsedad sacamos pues sus verdaderas batallas, ¿no? Eso es lo que quisiera dejarles, compañeras, ¿no? Que la historia no está terminada de escribir, se escribe constantemente, la estamos haciendo entre todas nosotras, ¿no? Dignifiquemos, reivindiquemos, revaloremos a cada una de las mujeres que hasta el día de hoy siguen luchando por esa independencia, y a cada una de las hermanas asesinadas, cada año, cada día, reivindiquémosla y saquemos todo el coraje para seguir haciendo la historia, ¿no? Luchando a su lado. Eso sería, compañeras, un gran abrazo y gracias por invitarnos y por generar esos espacios de libertad. Gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por sus aportes, creo que es valioso para conocer y cuestionar cómo es que hasta ahora se va construyendo la realidad y la historia en el Perú. Creo que esto va a servir para crecer continuamente nosotras como mujeres y reconocer más, reconocernos y reconocer a nuestras heroínas pasadas. Muchas gracias por su participación y bueno, creo que llegamos al fin de esta actividad. Gracias nuevamente por todo.